Hola, en esta oportunidad hablaremos del derecho de contradicción. Este derecho ya había sido mencionado en un video anterior cuando hablamos acerca del debido proceso. ¿Y qué debemos recordar sobre el derecho de contradicción? Pues en primer término, ¿en qué consiste este derecho? El derecho de contradicción podríamos decir que es aquel derecho que le va a permitir a aquella persona o aquellas personas que han sido demandadas, es decir, aquellas personas en contra de quien se han presentado demandas, para que estas personas puedan intervenir en esos procesos y puedan en esos procesos ejercer su derecho de defensa. Ese es el derecho de contradicción. El derecho de contradicción viene a ser una especie de reacción al derecho de acción. Así como veíamos antes, todas las personas teníamos la posibilidad de acudir ante los jueces para presentar demandas y teníamos la posibilidad de tener la decisión o la, o la providencia judicial que resolviera acerca de nuestras demandas, pues de manera correlativa para aquellas personas en contra de quien se dirigen las demandas, hay un derecho que es el derecho de contradicción. Y este derecho de contradicción pues va a tener varias manifestaciones, varias posibilidades. En primer término, una posibilidad totalmente pasiva, que claro, nunca se va a recomendar, jamás. En el sentido que la persona en contra de quien se presentó la demanda se limita simplemente a notificarse de la providencia judicial en su contra y no ejerce ninguna actividad. O una manifestación que consiste en que la persona, luego de notificada de esa providencia que ordenó tramitar la demanda en su contra, se limita simplemente a aceptar todo lo que dice esa demanda, es decir, una manifestación de que consiste en que la persona se allana o acepta como cierto los hechos en que se basan las pretensiones que se aducen contra esta persona. Otra manifestación que jamás se recomienda realizar. Hay en cambio otras manifestaciones que sí son bien importantes, que consisten, por ejemplo, en que aquella persona en contra de quien se presentó la demanda pueda desvirtuar o pueda controvertir las pretensiones que se aducen en su contra a tal punto que las puede llegar a aniquilar, a enervar. Esta manifestación del derecho de contradicción en la que vamos a realizar especial énfasis consiste en unas excepciones, unos actos procesales que se llaman excepciones, excepciones de mérito, de fondo o perentorias. Esta es quizás una de las manifestaciones más importantes del derecho de contradicción. Cuando contra una persona se presenta una demanda, en nuestro caso, una demanda civil, esta persona que va a recibir una calidad o una denominación que es la de demandado, pues va a tener la posibilidad de contestar esa demanda, para lo cual el ordenamiento procesal le va a conceder un famoso término de traslado, un tiempo que puede variar dependiendo de la clase de proceso de que se trate, para que en ese lapso, para que en ese término de traslado la persona, que en este caso es demandada, pueda contestar esa demanda y dentro de esa contestación de la demanda pueda presentar excepciones de mérito, de fondo o perentorias. Y esas excepciones de mérito, de fondo o perentorias, lo que tienen como principal misión es enervar, decíamos antes, o desvirtuar
esas pretensiones, atacar esas pretensiones del demandante, aniquilar esas pretensiones. En términos más sencillos, con las excepciones de mérito de fondo perentorias, lo que el demandado le quiere decir al juez es que el demandante no tiene razón, es que al demandante no le deben declarar el derecho. ¿Por qué? Porque hay unos fundamentos que le van a permitir al juez deducirlo así. En la ciencia procesal, en la doctrina procesal, los autores más destacados nos han enseñado que el fundamento de las excepciones de mérito de fondo perentorias es que el derecho que reclama o el derecho que aduce el demandante, uno, nunca ha existido, o en otras circunstancias, que el derecho que reclama o que aduce el demandante en algún momento existió, pero actualmente no existe. O tercero, que el fundamento de esa excepción de mérito de fondo perentoria indica que el demandante sí es titular del derecho que reclama, pero que no lo puede reclamar aún en razón a que ese derecho está sometido o está supeditado a un plazo o a una condición, o en términos más sencillos, en que en la excepción de mérito el demandado le va a decir al juez cuando contesta la demanda que el derecho que reclama el demandante sí existe, pero aún no es exigible, aún no es objeto de reclamación, debido a que se encuentra sometido a un plazo o a una condición, es decir, a un hecho futuro que todavía no se ha dado. Pasemos a tratar algunos ejemplos para entender este primer fundamento de las excepciones de mérito de fondo o perentorias. Un primer ejemplo, ¿cuál podría ser? Podría ser este, típico caso. Acreedor que demanda por la vía ejecutiva al deudor. No obstante, al enterarse de la demanda en su contra al deudor, se sorprende y no entiende por qué lo demandan si él ya había pagado. Entonces, el deudor demandado en ese trámite ejecutivo tendrá que contestar la demanda y en la contestación de esa demanda tendrá que presentar la excepción de mérito de pago total de la obligación. Y claro, como lo veíamos en un video anterior, tendrá que probar, tendrá que demostrar que ya pagó. Entonces, va a acompañar ese recibo, ese documento físico que le extendió el acreedor cuando el deudor le pagó. O si no hay documento físico que pueda acreditar ese pago, de pronto la transacción que hizo de manera electrónica, trasladando dinero de su cuenta de ahorros a la cuenta del acreedor para pagar esa obligación. O puede darse el caso también que en esa misma reclamación ejecutiva el deudor aún no ha pagado, pero, ojo, pero se da cuenta que para cuando se presentó la demanda ejecutiva, se da cuenta que para cuando el acreedor decidió demandar al deudor, ya habían pasado 10 años, en algunos casos 3 años, dependiendo de la fuente del título ejecutivo. Y si la fuente de ese título ejecutivo fue un título valor como una letra de cambio, pues si ya pasaron más de 3 años desde la exigibilidad del título, me explico, si el deudor al suscribir la letra de cambio se había obligado para pagar ese dinero el 10 de julio del año 2015, pero solamente le presentan la demanda ejecutiva el, inventémonos hoy, 15 de noviembre del 2023, pues el deudor se da cuenta que ya pasaron más de 3 años desde cuando la obligación se hizo exigible para cuando se presentó la demanda. En ese caso, el artículo 784 del Código de Comercio le permite al deudor aducir a su favor o proponer a su favor la excepción de mérito de prescripción extintiva.
Veremos luego que la prescripción extintiva es una de las tantas formas que existen de extinguir las obligaciones que en este caso se da porque la obligación no se reclama en la oportunidad o en el tiempo que para el efecto prevé la ley. Por eso los acreedores deben tener tanto cuidado con la vigencia de sus obligaciones para cuando se las van a reclamar a los deudores. Pero pasemos a otros ejemplos de excepciones de mérito, porque no todo pueden ser deudas. Otro ejemplo de excepción de mérito podría ser aquel que se da en el típico caso del accidente de tránsito. La persona iba transitando una avenida en su vehículo automotor, iba conduciéndolo, respetaba todas las señales de tránsito, no estaba infringiendo ningún límite de velocidad, no estaba haciendo ningún sobrepaso no autorizado, en fin, la persona iba transitando de manera correcta. Pero luego de manera intempestiva, al llegar a la parte media de la avenida, una persona se lanza al paso del vehículo y se hace atropellar. Pues claro, el conductor no tiene tiempo de reaccionar, ni de frenar, ni de esquivar. Fue de manera intempestiva, atropella a la persona y ahora viene una reclamación de responsabilidad civil. Ese peatón lesionado, ese que sufrió las fracturas, ahora demanda ante un juez civil al conductor del vehículo para que lo indemnice. Pues a todas luces es injusto que se demande en esas circunstancias. ¿Por qué injusto? Pues porque la persona que conducía no estaba violando ninguna norma y el accidente se dio no por culpa de él, no por imprudencia de él, sino del demandante. Es decir, la persona se quiso provocar el perjuicio. Pues allí seguramente el conductor demandado de ese vehículo podrá contestar esa demanda en el respectivo término de traslado y en esa contestación de demanda podrá aducir una excepción de mérito que podría denominar una culpa exclusiva de la víctima. Allá en esa excepción se podrá demostrar con documentos como por ejemplo la videograbación de la avenida en donde se ve las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Podrá apoyar esa excepción de mérito en pruebas como la testimonial, porque en el separador de la avenida habían 5 personas que vieron en qué circunstancias ocurrió el accidente. Podrá demostrar esa excepción de mérito de culpa exclusiva a la víctima de pronto en el propio interrogatorio que va a tener, del que va a tener posibilidad de realizarle al demandante, en fin. Otro ejemplo. Otro ejemplo de excepción de mérito que un demandado podría llegar a presentarle a un demandante en un proceso civil, ¿cuál podría ser? Vámonos al ámbito de los contratos. Hay una excepción que se da con frecuencia en materia contractual, que se da cuando un contratante demanda a la otra persona que suscribió conjunto con ella el contrato porque no le cumplió. Pero resulta que en ese contrato las dos partes en el contrato se habían obligado a ciertas cosas. Una persona se obligaba con otra a suministrar unos materiales y a cambio esa persona se obligaba a entregar unos anticipos o unos dineros para poder entregar esos materiales. Resulta que la persona que tenía que dar los anticipos, el contratante que debía entregar los anticipos, no lo hizo en el término o en el tiempo que decía el contrato. Y ahora reclama del que tenía que suministrar esos elementos el cumplimiento o demanda el incumplimiento porque no le entregó. Pues esa persona que tenía que entregar los elementos podría contestar esa demanda de incumplimiento contractual aduciendo la excepción de mérito de excepción de contrato no cumplido o como se conoce en la doctrina, exceptio non ad impleti contractus. Claro, es que el contratante no me puede mandar a mí cuando él fue primero quien dio lugar al incumplimiento, o lo que es lo mismo, el incumplimiento del otro derivó en que yo no pudiera cumplir con mis obligaciones en el contrato. Otro ejemplo de una excepción de mérito.
Otro ejemplo de una excepción de mérito lo podríamos dar nosotros con un tema de legítima defensa, ¿cierto? Si estamos siendo objeto de agresión, como se ve por desgracia hoy día con personas que por hurtar o por agredir o por estar bajo el efecto de alucinógenos, en fin, son agresivas con otras personas, pues el ordenamiento nos permite a quienes estamos siendo víctimas de la agresión de repeler la agresión. El ordenamiento nos permite realizar una reacción proporcional al ataque y eso se conoce como legítima defensa. De modo que si transitando vía pública yo soy objeto de ataque físico por parte de otra persona, pues tengo derecho a defenderme de ese ataque. Y si en la defensa de ese ataque lesiono a la persona y la persona ahora me demanda a mí por esas lesiones, pues podría alegar con éxito la legítima defensa como excepción de mérito. Y creo que con estos ejemplos entendemos cómo es que opera la excepción de mérito. Entonces, a través de la excepción de mérito como manifestación del derecho de contradicción, encontramos nosotros que el demandado o las personas que vayan a ser demandadas van a poder realizar con éxito su derecho de defensa a tal punto que pueden lograr sentencia favorable, es decir, que pueden ser quienes logren triunfar en el proceso. Y con esto, ¿qué se puede entrever? Que ese mito o esa creencia que hay en algunos casos en que en los procesos siempre triunfan los demandantes, pues no es cierta. Es posible que en un proceso triunfe el demandado o los demandados. Ellos no querían demandar a nadie, ellos no acudieron al juez, al contrario, a ellos los demandan ante el juez. Ejerciendo el derecho de contradicción a través de la excepción de mérito, estas personas pueden llegar a triunfar en el proceso si logran con éxito enervar o desvirtuar, como ya dijimos, las pretensiones del demandante. Y aquí que es importante retomar, cada fundamento fáctico, cada hecho que llevemos ante el juez, en este caso, cuando presentamos el derecho de contradicción con la contestación de la demanda, es importante que probemos, que demostremos que esa circunstancia que va a enervar la pretensión efectivamente se dio. Y, y también recordar que la excepción de mérito no es un alegato suelto, no es un alegato sin fundamento, todo lo contrario. Siempre que se presente una excepción de mérito se tiene que fundamentar, se tiene que acreditar que el hecho exceptivo efectivamente ocurrió para que podamos obtener esa decisión favorable en este caso como demandados. Pero bueno, el derecho de contradicción tiene otras manifestaciones, además de las excepciones de mérito importantes. Esa otra manifestación importantísima que tiene el derecho de contradicción es que en algunos procesos civiles el demandado va a tener la posibilidad de traer al proceso o de involucrar en el proceso o de vincular al proceso a otros sujetos, con unas figuras que explicaremos luego en otras figuras, como la del llamamiento en garantía, como la de la denuncia del pleito, como la del llamamiento al verdadero poseedor o al verdadero tenedor, en fin. Entonces, el derecho de contradicción también va a permitirle al demandado traer al proceso, involucrar al proceso a otros sujetos, por las razones que luego explicaremos y con el objeto que luego explicaremos. Y hay otra manifestación también importantísima del derecho de contradicción, que es la que tiene que ver con el campo probatorio, con las pruebas. El derecho de contradicción le va a permitir, en este caso al demandado, controvertir todas las pruebas que en contra suya está aduciendo el demandante. Y ya lo habíamos explicado en otro video. El derecho de contradicción le va a permitir al demandado, por ejemplo,
demostrar que ese documento que aduce el demandante no es objeto de, no puede ser objeto de credibilidad porque fue alterado. Es decir, en este caso, el demandado podrá alegar la tacha de falsedad documental. Típico caso. Se alteró un video, se alteró una grabación, se editó. Resulta que lo que hizo el demandante fue, porque el demandante en este caso está demandando unos perjuicios porque supuestamente la persona a quien demanda dañó su honra, su buen nombre con unas declaraciones. Y resulta que esa persona nunca hizo eso. Esa persona lo que hizo fue conceder entrevistas en varios medios de comunicación refiriéndose a situaciones y no a personas y califica las situaciones de desastrosas, calamitosas, en fin. Pero esta persona de mala fe editó, hizo proceso de edición de esos audios, haciendo aparecer en el documento final, en el audio final, que todos esos calificativos se daban contra él, porque en parte del audio se mencionaba el nombre de la persona, pero en otro contexto. Pues claro que el demandado tiene derecho a controvertir esa prueba documental. Claro que podrá probar que esa grabación, que ese audio fue alterado, fue objeto de falsedad. Y en este caso tendrá que alegar esa excepción de mérito de tacha de falsedad documental. Pero el tema del derecho de contradicción en el tema de las pruebas aplica a todas. Por ejemplo, si en el proceso civil se presentan a declarar tres personas y en sus declaraciones afectan al demandado, dicen sí que ellos vieron cuando esa persona agravió, ofendió o atacó a la otra persona en estas y tales circunstancias. Pero tenemos noticia nosotros, tenemos certeza de ello, que esas personas ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos porque estaban en el otro extremo de la ciudad. Y tenemos una bitácora, por ejemplo, del ingreso a un edificio público, o tenemos, por ejemplo, el registro de torniquete de entrada en un edificio, qué sé yo, y logramos ubicar a esos testigos en un lugar diferente al del lugar de los hechos. Pues ejerciendo el derecho de contradicción, podremos controvertir esa prueba testimonial para decirle al juez que a ese testimonio no hay que darle ninguna credibilidad porque fue entregado por una persona que ni siquiera se encontraba presente en el lugar de los hechos. En cambio, sí podríamos pedirle al juez que se investigue esa falsedad en la que está incurriendo el testigo al declarar sobre hechos eh, que no le constaron, que no los presenció y que ahora en su declaración dice que sí fue así. Y claro, veremos luego que cuando a una persona se le recibe su declaración como testigo, se le obliga a prestar juramento, se le advierte sobre las consecuencias legales que tiene declarar de manera falsa. Y lo mismo puede ocurrir con otros medios probatorios, por ejemplo, el del dictamen pericial. Si el demandante contrató un dictamen pericial y el perito quiso voluntariamente eh, concluir su dictamen con argumentos que no daban para la base de estudio, un ejemplo, el perito está dictaminando acerca de la causa probable de la caída de una edificación y dentro de la causa probable que dio en su conclusión en el dictamen habló de alto nivel freático y afectación hidráulica en la estructura, cuando lo cierto es que esa no fue la causa probable de la caída de la estructura y sí lo fue la deficiente construcción, porque se emplearon materiales que no cumplían normas de sismoresistencia, en fin. No por entregarse con la demanda a un dictamen pericial, el juez va a pasar entero, el juez va a creer lo que dijo de por sí el perito. Cuando el demandado conteste la demanda, va a tener la posibilidad de controvertir las conclusiones de ese dictamen. Y en esta oportunidad, pues seguramente el demandado se va a valer del dictamen de otro experto. Va a contratar a otro experto que
le demuestra al juez en su documento, en su dictamen, cuál fue la verdadera causa probable de la caída de la estructura. Entonces, esta era la otra manifestación importantísima que tenía el derecho de contradicción y que se da en el ámbito de las pruebas. Con estas breves menciones, eh, podemos decir o podemos entender mejor cómo es que se da el derecho de contradicción y empezamos a hacernos una idea de todas las posibilidades que tiene un demandado en un proceso y derrumbamos ese mito según el cual, por el hecho de tener la calidad de demandado, se pronostica la derrota o la pérdida en el proceso. Todo lo contrario. A través de las manifestaciones, de algunas de las manifestaciones que explicamos hace un momento, encontramos cómo el derecho de contradicción le va a permitir a quien está siendo demandado en un proceso demostrarle al juez que ese derecho que se reclama ante él no se debe declarar a favor del demandante. En otra oportunidad entonces entraremos a explicar todas esas manifestaciones o todas esas posibilidades que van a tener los demandados en los procesos civiles para lograr la efectiva defensa de sus intereses. Entonces, hasta otro video.